Buen día, chicos, espero se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver una introducción a las leyes de Kirchhoff. Para ello vamos a empezar con el análisis de un circuito muy sencillo donde yo tengo una pequeña fuente, una resistencia y cerramos el circuito. Yo tengo que esto, a la fuente la voy a llamar E1, a la resistencia la voy a llamar R1 y voy a establecer que el sentido de la corriente va en sentido horario y la voy a llamar I1. Para sacar la ecuación, recurro a las leyes de Kirchhoff, donde me dice que la suma de las caídas de potencial dentro de una malla es igual al valor de la fuente, o a la diferencia de potencial que hay en la fuente. Entonces yo tengo que todas las caídas de potencial aquí se refieren únicamente, bueno, en este caso nada más es la caída de potencial que tengo en la resistencia 1. Entonces, la caída de potencial, de acuerdo a la ley de Ohm, es I1. Perdón, permítame es otro color. I1 que multiplica a la resistencia 1. Esa es la caída de potencial y eso tiene que ser igual a la diferencia de potencial que hay en la fuente. Otra de las generalidades de esta regla o de esta ley de Kirchhoff es que la sumatoria se puede ver así como que dentro de una malla también la sumatoria de todas las caídas de potencial y las fuentes es igual a 0. Esto lo podemos ver analizando esta primera ecuación que yo tengo aquí. Esta ecuación dice que la caída de potencial es igual a al valor de la diferencia de potencial en la fuente. Entonces, yo puedo pasar este valor que tengo aquí de la fuente al otro lado y igualar todo a 0. Como está sumando del lado derecho, pasa al lado izquierdo restando. Entonces, la ecuación me quedaría como que I1 por R1 menos el valor de la fuente va a ser igual a 0. Y con eso tengo la interpretación que les acabo de comentar. La sumatoria de todas las caídas de potencial y las fuentes dentro de una malla es igual a 0. Y pues se ve lógico y bastante sencillo, pero vamos a irlo complicando poco a poquito, o lo vamos a ir analizando poco a poco para llegar a hacer análisis de circuitos un poco más complejos. Entonces, ahora veo una fuente, por ejemplo, una fuente que se llama E1, que tiene una resistencia y que tiene otro valor de resistencia aquí. Esta se llama R1 y esta se llama R2. Yo establezco que el sentido de la corriente al interior de mi fuente, de mi malla, perdón, lleva este sentido, horario, y la voy a llamar I1. Recurro a utilizar la ley de Kirchhoff para establecer cuál es la diferencia de potencial, o más bien la ecuación que corresponde a esta malla. Y yo tengo que la suma de todas las caídas de potencial es igual al valor de la fuente. Esto es, bueno, permítanme cambiar de color, sería I1 que multiplica R1 más I2 que multiplica, I1, no tengo I2, que multiplica R2, va a ser igual a la sumatoria de todos los valores que yo tengo en la fuente, o de todas las fuentes, que esto es igual a E1. De la misma manera, para igualar toda la ecuación a 0, únicamente paso lo que tengo del lado derecho al lado izquierdo, y la ecuación la voy a hacer un poquito más abajo. Va a quedar como que I1 por R1 más I1 por R2 menos, está sumando de este lado, pasa restando, E1 va a ser todo esto igual a 0. Y llegamos a la generalización de que todas las sumas de caídas de potencial y las fuentes que tengo dentro de una malla
toda esa sumatoria es igual a 0, que corresponde con lo que yo tengo en la parte inferior. Ahora vamos a pasar con un pequeño ejemplo donde tenemos igual una fuente, a esta ya voy a llamar E1, una resistencia, otra resistencia aquí, pero aquí en la última parte yo voy a agregar una pequeña fuente en este sentido. Y cerramos el circuito. A esta ya lo voy a llamar R1, a esta ya lo voy a llamar R2, y a esta fuente yo la voy a llamar fuente 2 o E2. Primero establezco el sentido de mi corriente, que va en sentido horario. Corriente 1. Y ahora esta corriente pasa a través de R1, a través de R2, y si lo queremos ver así, a través de o más bien pasa a través de las fuentes. Pero para sacar esta ecuación, yo puedo recurrir a la generalización que me dice que la suma de todas las caídas de potencial es igual a la suma de todas las fuentes. En este caso, las caídas de potencial es igual a I1 por R1 más I2, perdón, más I2, más I1 por R2. Y esto va a ser igual, lo voy a hacer aquí abajito, o lo podemos hacer aquí adelante. Esto va a ser igual, mi fuente de referencia lleva un signo, vamos a decirle positivo, sería E1, pero mi fuente E2 lleva un signo contrario, o va en sentido contrario a como yo lo estoy viendo, menos E2. Para hacer la simplificación, donde yo igualo todo esto a 0, paso las dos fuentes que están del lado derecho, o los dos valores de la fuente, de las fuentes que yo tengo del lado derecho, E1 y menos E2, los paso al lado izquierdo de la igualdad, pero como E1 está sumando, va a pasar restando, y como E2 está restando, pasa sumando. Entonces hago la operación, lo voy a hacer un poquito más abajo, para que quede un poquito de espacio. Entonces esto me queda como que I1, R1, más I2, R2, menos, o bueno, menos E1, más E2, va a ser todo esto igual a 0. Ahora ya tengo mi ecuación para esta malla. Si se pueden dar cuenta, es un poco, vamos a buscar la ecuación, perdón, vamos a buscar la ecuación que se iguale a 0. Pero para esto vamos a utilizar una pequeña metodología. Regresamos al análisis del circuito y yo puedo ver que, de acuerdo a mi sentido de la corriente, debo establecer un sentido de corriente dentro de cada elemento. Esto porque en un futuro o más adelante vamos a ver ejercicios en los que no se aplica, o más bien pasan diferentes corrientes. Entonces yo tengo que saber si una corriente va en un sentido o va en otro. Entonces para eso yo voy a utilizar una pequeña nomenclatura donde yo especifico que mi corriente 1 a través de la resistencia 1, mi corriente 1 a través de la resistencia 1, donde entra es positivo y donde sale es negativo. Para eso utilizo entonces un marcador positivo por donde entra y negativo por donde sale. Paso a R2 y veo que pasa lo mismo, o más bien especifico lo mismo. Pasa o entra por donde entra es positivo y por donde sale lo pongo como negativo. Ahora, cuando vamos a llegar aquí a la fuente, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Llegamos a la fuente
por el de referencia, donde entra es positivo, y por donde sale es negativo. Para esto, o para ver la utilidad de asignarle signos a estos elementos, yo puedo ver que en la resistencia 1 y en la resistencia 2 no hay mayor problema. Las dos caídas de potencial para mí, o para mi sentido de corriente, son positivas. Pero llegando al análisis de esta fuente y de esta, debo hacer un pequeño análisis, donde vamos a utilizar como regla que si el valor, o más bien el signo que yo le asigné de sentido de corriente coincide con el signo de la fuente, esa fuente va a ser positiva. Si el signo es contrario, si el signo de la corriente que yo establecí, o los signos de la corriente que yo establecí son contrarios a los signos de la fuente, esa fuente es negativa para mi ecuación. Entonces, yo puedo utilizar esta generalización o esta regla para hacer mi ecuación. Si se dan cuenta aquí, las caídas de potencial, IR1, perdón, aquí me equivoqué, es I1, hago la corrección. I1, ok. Entonces yo tengo mis caídas de potencial, que son IR1 e I1R2. Esas son mis caídas de potencial dentro de mi malla. Y paso al análisis de mis fuentes. Si se dan cuenta, para el análisis de mis fuentes, yo tengo que la fuente 2 tiene aquí positivo, esta fuente 2 tiene signo positivo aquí y signo negativo acá. Y coinciden los signos digamos, de la corriente con los signos de polaridad de la fuente. Aquí es positiva la rayita larga, y la rayita corta es negativa. Entonces, coinciden los signos de la fuente con los signos que yo establecí para el sentido de mi corriente. Entonces, esa fuente es positiva dentro de mi ecuación y la puedo ver aquí. De que E2 es positivo. Y ahora vamos al análisis de la fuente E1. La fuente E1, de acuerdo a la convención que yo establecí como sentido de corriente, la parte donde entra es positiva y la parte por donde sale es negativa. Entonces, yo puedo ver que los signos no empatan o no corresponden con los signos de polaridad de la fuente. Entonces, esta fuente es negativa, que es lo que yo tengo aquí. Es una forma de analizar o para establecer los signos de los elementos dentro de una malla. Y pues es bastante útil para hacer análisis de mallas un poco más complejas, y realizando ejercicios yo creo que va a quedar un poquito más claro. Hasta aquí vamos a dejar el video y ya saben que cualquier duda me la pueden hacer a través de la plataforma de Classroom o a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su atención.